¿Quién como Dios? Qué alegría saludarlos. Ya estoy viendo que se están conectando, ¿cierto? Me alegra mucho poder estar una tarde más, pues, aquí con ustedes, ¿cierto? Vamos a esperar a que se conecten más personas para que iniciemos. Nadie como Dios para todas las personas que están saludando, ¿cierto? Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Qué alegría que podamos reunirnos una tarde más en torno a el amor que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, nada, hay muy poquitas personas conectadas. Vamos a esperar a ver si se conectan más o si no, iniciamos. Listo, con la lección del día de hoy que va a estar impresionante, impresionante, impresionante. Listo. Entonces, em, esperemos un ratito e iniciamos. Mientras tanto, vayan alistando su cuaderno, la Biblia. Hoy vamos a leer mucho de la Biblia, muchísimo. Entonces, para que la tengan a la mano, por si quieren buscar, ¿cierto? Las citas bíblicas que vamos a mencionar, todo esto, listo. Entonces, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos que venga Santo Espíritu de Dios, que vengas a morar en nuestras almas, nuestros corazones, que vengas a iluminar con tu luz preciosísima nuestro entendimiento, que venga Santo Espíritu de Dios y que todas las palabras que se van a decir en esta lección no se queden únicamente en nuestra cabeza, sino que lleguen a nuestro corazón y que allí nuestro corazón sea traspasado con dagas de amor que vienen de Dios Padre. Te pedimos que, Señor Jesús, que cures con tu preciosísima sangre todos los equipos, el Wi-Fi, los celulares, los computadores, cualquier medio tecnológico que estemos utilizando para ver esta lección. También que nos cubras a nosotros con tu preciosísima sangre, a nuestra familia, a cada una de las personas que están viendo y que son partícipes directa o indirectamente de esta consagración. Te lo rogamos, Señor Jesús. También clamamos la intercesión de María Santísima para que sea ella quien nos acompañe en todo el transcurso de esta lección, para que podamos tener la humildad de ella para asumir todo lo que se está diciendo, todo lo que vamos a hablar. Guardamos desde ya toda esta charla en el Inmaculado Corazón de María. Le entregamos los frutos de esta charla a ella, todos los méritos para que ella disponga de estos como guste. Te lo entregamos todo esto por manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos en la lección número 8. Y estamos hablando acerca de las postrimerías, ¿cierto? Que son las realidades últimas del hombre. Hace unas 3 clases iniciamos hablando de las postrimerías, ¿cierto? Y dijimos que son, pues las postrimerías son la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado hablando. Hace unas clases vimos la muerte y el juicio. En la clase anterior hablaron un poquito acerca del infierno y el día de hoy la charla tiene por nombre el purgatorio y el cielo. Así se llama la charla, listo. El purgatorio y el cielo, que son las últimas 2 postrimerías de las que vamos a hablar.
Listo. Entonces, como les decía al principio, a los poquitos que estaban, hoy vamos a leer muchas citas bíblicas. Hoy vamos a leer muchas citas bíblicas. De pronto no me voy a detener mucho en ellas porque la charla es como un poquito extensa. Entonces, si de pronto me detengo mucho en las citas bíblicas, nos demoramos mucho, ¿cierto? Entonces, para que no acabemos muy tarde, ¿cierto? Y todo esto, no me voy a detener mucho, pero de todos modos, anoten muy bien las citas bíblicas y que quede pues como un compromiso entre ustedes y la Virgen María, que después las van a repasar, ¿cierto? Van a repasar todas estas citas bíblicas, las van a leer, las van a interiorizar y va a ser muy, muy hermoso. Listo. Entonces, bueno, les estaba diciendo que vamos a hablar de las últimas dos postrimerías y vamos a iniciar hablando del purgatorio, del purgatorio. Entonces, para hablar del purgatorio, voy a citar al Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un tesoro hermosísimo que tiene la Iglesia. Es un libro espectacular, ¿cierto? Es ahí, mejor dicho, si nosotros tenemos dudas de cualquier cosa en el Catecismo de la Iglesia Católica, es un libro totalmente hermosísimo. Entonces, por eso lo voy a citar. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 dice lo siguiente, se los voy a leer textualmente. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del purgatorio. Entonces, vamos a como empezar a desglosar puntos súper importantes de esta definición. Entonces, vean lo que dice. Los que mueren en gracia y en amistad con Dios. Es decir, ustedes hace 8 días hablaron de que qué personas van al infierno, las personas que mueren en pecado mortal, ¿cierto? Eso lo tenemos que tener súper claro. Entonces vean qué importante esto, dice. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, es decir, una persona para ir al purgatorio no puede estar en pecado mortal. No puede estar en pecado mortal, ya hace 8 días hablaron. La persona que está en pecado mortal se va para el infierno, ¿cierto? Si no se arrepiente a tiempo. Pero vean lo que dice después la definición, dice, pero imperfectamente purificados. Eso es importantísimo. Dice, pero imperfectamente purificados. Es decir, que estas personas sí están en gracia y en amistad con Dios, pero les hace falta purificarse, les hace falta reparar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y dice algo importantísimo y hermosísimo. Dice, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. Acá también viene algo importantísimo. Y es que una persona que va al purgatorio ya tiene asegurada la salvación, ¿cierto? No sabemos cuánto va a estar en el purgatorio, ¿sí? No lo sabemos. Un día, una semana, un mes, un año, toda la eternidad, pues hasta que venga el Señor en su segunda venida, ¿cierto? No lo sabemos, pero lo que sí está asegurado es que la persona que entra al purgatorio no es como que se vaya a devolver, entonces está en el purgatorio y después, entonces puede que se vaya al infierno, no. La persona que está en el purgatorio ya tiene asegurada la salvación. La persona que tiene que ir a purificar al purgatorio ya tiene asegurada la salvación, ¿cierto? Entonces, el que está en el purgatorio ya está salvo. Eso es lo que nos dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Entonces, ¿y por qué tiene que ir a ser purificado? También lo dice la definición del catecismo. Dice, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Vean qué hermoso. Es decir, que el fuego que hay en el purgatorio es un fuego purificador. No es un fuego distinto al del infierno, porque el fuego del infierno es un fuego que no se extingue, un fuego eterno, mientras que el fuego del purgatorio es un fuego purificador. ¿Y para qué te purifica? Para que alcances la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Vean qué hermoso eso. ¿No les parece muy, muy hermoso? Bueno, esa como tal es la definición del purgatorio, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de quiénes van allí. La charla del día de hoy se llama El purgatorio y el cielo y estamos hablando en este momento del purgatorio para las personas que están preguntando, listo. Bueno, entonces, ¿quiénes van allí? Puede que sí, las personas, pues ustedes tengan la duda, bueno, entonces, ¿quiénes van allí? Entonces, al purgatorio van aquellos que todavía no son santos, pero que no están en pecado mortal, que era lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Quien entra allí ya ha recibido la salvación eterna. Ya ha recibido la salvación eterna, lo que decíamos, quien está en el purgatorio ya tiene la salvación. Entonces, ¿quiénes van al purgatorio? Las personas que sí, no son aún santas, pero no son santas aún, pero no están en pecado mortal, ¿cierto? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y algo hermosísimo, que también tenemos que es importantísimo, ¿cierto? Vea lo que dice. No debemos aspirar a ir a este lugar, sino que debemos aspirar directamente a ir al cielo. ¿Por qué? Porque, vean muchachos, les voy a poner un ejemplo. Digamos, ustedes han visto los arqueros, pues las personas que sí, que practican ese deporte con una flechita y que le tienen que dar al blanco. Las personas, los arqueros, para poder dar en el blanco, ellos tienen que elevar la flecha como un poquito más alto, ¿cierto? O sea, ellos no lanzan directamente así en línea recta, no, ellos hacen como una especie de parábola. Es decir, ellos lanzan la flecha así para que caiga en el blanco. Eso mismo sucede con nosotros. Nosotros no podemos estar diciendo, bueno, sí, entonces aspiremos al purgatorio, porque como uno en el purgatorio, pues ya se salva, pues ya, cierto, nada que hacer. Entonces aspiremos al purgatorio. No, no, no. Porque nos puede suceder lo mismo que le pasa a las personas que practican este deporte de la arquería. Es decir, nosotros siempre tenemos que tener en nuestra mente y nuestros ojos puestos en el cielo. ¿Por qué? Porque si nosotros aspiramos al cielo, puede pasar lo de la flecha. Aspiramos al cielo y caemos al purgatorio, por lo menos, ¿cierto? Por lo menos al purgatorio. Pero ahora les pongo el ejemplo. Si uno aspira al purgatorio, póngase a pensar, usted aspira al purgatorio y le pasa lo mismo que a la flecha. Usted aspira al purgatorio y que cae al infierno. Cae al infierno, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿cierto? Sabemos que aún no somos santos, pero por eso debemos tener la convicción en el corazón de luchar todos los días por la santidad. De tener nuestros ojos puestos siempre en el cielo, de decir es que yo no voy por el purgatorio, yo voy por el cielo, de ser así pues empeliculados como los santos, o sea, los santos nunca tuvieron en su mente el decir, sí, voy a aspirar al purgatorio. Eso sí, si nosotros nos ponemos a mirar, eso es un poquito mediocre, no, eso es un poquito mediocre y el Señor nos dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces, nosotros sí que estamos aspirando a ser perfectos, como el Padre es perfecto, no nos podemos como conformar con ese tipo de mediocridades, no, sino que con la mirada siempre puesta en el cielo, siempre, siempre, siempre. Entonces, también habíamos, en la clase anterior yo creo que les hablaron de que no hay seguridad, pues nosotros no podemos ponernos a decir acá quién se condenó o quién se salvó, porque eso no lo sabemos, ¿cierto? Nosotros no sabemos cómo es la misericordia del Señor, no la entendemos, eso es algo muy sobrenatural para nuestro entendimiento tan reducido. Entonces, pongámonos a hacer como un ejemplo. Este es el ejemplo como que siempre se pone. Entonces, yo creo que se los había puesto también la clase anterior. Pongamos a Hitler, ¿cierto? Y a Madre Teresa de Calcuta. Entonces, Hitler, un hombre malísimo, pues, un hombre que inició con una guerra, con la Segunda Guerra Mundial, una guerra donde murieron millones de personas, ¿cierto? Una guerra fuertísima, 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 no solamente por el montón de muertes que hubo, no, sino por
todo el otro tipo de consecuencias que hubo, familias que quedaron sin su papá, pues sin su mamá, vemos también todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, digamos, con el muro de Berlín, que distanciaron las familias, que Alemania quedó dividida en dos, entonces tantísimas cosas que hizo este hombre, ¿cierto? Que hizo este hombre y este hombre pues murió, ¿cierto? Murió, pero como les decía, nosotros no tenemos la certeza para decir, vea, este se condenó o este se salvó. No, nosotros no tenemos esa certeza. Pero digamos poniendo el ejemplo pues de que Hitler en su último instante de vida, pues este hombre dijo, la embarré, yo cómo fui a hacer todo esto y tuvo un acto de contrición grandísimo en el corazón. El Señor le permitió ese don del arrepentimiento tan grande que este hombre dijo, Señor, ten misericordia de mí y se acordó de Dios. Sí, se salva. ¿Y para dónde va él? Pues para el purgatorio, ¿cierto? Porque a pesar de que pues estaba en pecado mortal, tuvo un acto de amor grandísimo en el corazón y se arrepintió, ¿cierto? Poniendo el ejemplo, pues. Pero ¿para dónde va este señor? Para el purgatorio. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar, el Señor es muy sabio, ¿cierto? Él es muy sabio. Y lo que yo les decía, la eternidad exige justicia. Entonces, comparemos a Hitler con Madre Teresa de Calcuta, esta santa que, mejor dicho, se desgastó por los enfermos, que ella no le importaba hacer porque ella era súper bajita, ¿cierto? Ella era súper bajita, era un pitico de mujer, muy, muy bajita, pero ella no le importaba y ella se echaba a los enfermos al hombro y al final ella tenía una joroba grandísima de cargar tanto a los enfermos. Qué impresionante que ella, o sea, si ella no le importaba si ella comía, si ella dormía, con tal de que ella tuviera sus enfermitos bien, de que sus enfermitos tuvieran todas las condiciones para poder tener una vida digna. Ella en Calcuta, mejor dicho, se desgastó, pero entonces pongámonos a pensar, ¿no sería justo que una persona como Hitler, que asesinó un montón de personas acá en la tierra y bueno, sí se arrepintió, entonces bueno, sí se fue para el cielo? No. Al igual o sea, hagamos el acto de comparación, ¿cierto? Madre Teresa mereció el cielo y por eso es santa, ¿cierto? Ya merece el cielo porque desgastó su vida acá en la tierra. Entonces, si Hitler se arrepintió, entonces sería justo pues que él también fuera a gozar del cielo. No, no sería justo. Por eso la eternidad exige justicia y por eso está el lugar del purgatorio. Por eso existe el purgatorio, ¿cierto? Entonces, de pronto a ustedes les puede surgir una duda que vamos a hablar pues acerca de una persona muy importante y es de Dimas, el buen ladrón, ¿cierto? Dimas que fue este ladrón que estuvo crucificado con Jesús, ¿cierto? Lo crucificaron al lado de Jesús. Entonces, muchas personas pueden ponerse a pensar y ponerse a decir, el Señor le dijo a Dimas, te aseguro que estarás conmigo, estarás sentado, ¿cómo era? Ya se me olvidó, estarás sentado a mi derecha en el reino de mi padre, bueno, algo así, ni me acuerdo, ya se me fue la paloma, perdón, pero entonces muchas personas dirán, bueno, sí, pero Dimas fue un ladrón grandísimo. Entonces él, ¿por qué no fue al purgatorio? O sea, porque el Señor le dijo que estaría en el reino de los cielos con él. Entonces muchas personas pueden decir, entonces eso no tiene sentido. Pero lo que pasa es que el acto que hizo Dimas fue un acto de santidad. Fue un acto de santidad fuertísimo. ¿Y por qué? Porque imagínense la situación de Dimas en el momento de ver que todo el mundo estaba repudiando a Jesús, que le decían salve rey de los judíos, pero así en forma burlesca y lo habían crucificado y lo habían coronado de espinas y lo habían flagelado fuertísimo, o sea, pónganse a pensar. Y aún así, Dimas le dijo con el corazón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En tu reino, esa palabra es importantísima. ¿Por qué? Porque cuando Dimas dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, quiere decir que él reconocía a Jesús como rey. Eso es importantísimo. Vean qué belleza. Entonces, el acto que hizo Dimas fue un acto de santidad.
Fue un acto de santidad pura, porque a pesar de que todo el mundo veía a Jesús en la cruz y lo repudiaba, y a pesar de que todos sus apóstoles, a excepción de Juan, no estuvieron con él, Pedro lo negó, todo el mundo que antes lo había aclamado con palmas, ahora era quienes lo gritaban, y que los únicos que estuvieron ahí al pie de la cruz fue su mamá María Santísima y Juan, y pues las mujeres María Magdalena y las demás mujeres. De resto todo el mundo lo repudiaba, de resto todo el mundo lo insultaba, blasfemaba en contra de Jesús, y aún así Dimas lo reconoció como rey. Entonces el acto que hizo Dimas fue un acto de santidad que le mereció el paraíso, porque reparó todos sus pecados. Vean qué hermoso, ¿no? Entonces, hablamos un poquito de la definición del purgatorio. Hablamos de quiénes van allí, ¿cierto? Hablamos de quiénes van allí, y ahora vamos a hablar de qué es lo que sucede allí, qué sucede en el purgatorio. Entonces, el alma en el purgatorio es sometida a un fuego purificador, que implica dolor, pero es un dolor distinto al del infierno. ¿Por qué? Porque en el purgatorio ese dolor que tú estás sintiendo es un dolor que purifica, es un dolor que repara, y que repara todos los pecados que tú no reparaste en la tierra, ¿cierto? Y tú reparas todo ese tipo de pecados a fin de alcanzar la santidad, a fin de alcanzar ese estado de pureza y de santidad para poder lograr ver a Dios. Por eso es un fuego purificador, ¿cierto? La purificación del purgatorio se basa en el amor. Vean qué hermoso esto. La purificación del purgatorio se basa en el amor, ¿cierto? Como les decía, el alma cuando está en el purgatorio es sometida a un fuego purificador, y esto le implica dolor. Sí, esto sí le implica dolor, porque pues imagínense si a veces uno se quema el dedo, no sé, con un fosforito así, a uno le duele. Entonces imagínense en cómo será el fuego del purgatorio. Y peor aún, imagínense en cómo será el fuego del infierno, que es muchísimo peor. Por lo menos el fuego del purgatorio, aunque duele, es un fuego purificador, es un fuego reparador, ¿cierto? Pero en el infierno es un fuego que no se extingue, ¿cierto? Es un fuego que es eterno, es un fuego que es un dolor que uno ni se puede llegar a imaginar. Vean lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1031. Dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso les decía que el fuego del purgatorio es distinto al fuego del infierno. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces usted se puede estar preguntando y usted puede estar diciendo: ay, pero es que en la Biblia, ninguna parte de la Biblia dice purgatorio. ¿Dónde está la palabra purgatorio en la Biblia? O puede que usted haya hablado con un hermanito esperado, ¿cierto? Y él le diga: bueno, muéstrame pues en qué parte de la Biblia dice purgatorio, en dónde dice eso, y así. Entonces vamos a mostrar cómo ciertos argumentos, ¿cierto? Sí se le puede llamar argumentos de la existencia del purgatorio, ¿cierto? De la existencia del purgatorio, basándonos totalmente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Por eso les digo, muchachos, saquen la Biblia, saque el cuaderno para que anote todas estas citas bíblicas. Vea, eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro, ¿cierto? Que lo tengamos claro, porque como dice el Señor en la Biblia, ¿cierto? Como dice el Señor en la Biblia, mi pueblo peca por desconocimiento. Entonces nosotros tenemos que formarnos. Por eso anoten. Acá hacen una pregunta: ¿qué pasa con las personas que mueren en accidentes, infartos, balas perdidas, cirugías o situaciones similares? Pues si la persona está en gracia de Dios, ¿cierto? Y no le falta purificar nada, se va para el cielo. Si la persona está en gracia de Dios, pero le hace falta purificar, para el purgatorio. Y si está en pecado mortal y no se arrepintió, chao, para el infierno, ¿cierto? Ya
Así de sencillo. Por eso, no sé si, yo creo que yo se los mencionaba. Por eso nosotros no podemos esperar a decir, sí, yo me arrepiento en el último momento de mi vida, ¿cierto? En el último momento de mi vida yo voy a esperar y yo me arrepiento ahí, hago un acto de contrición y yo sé que el Señor me perdona. Eso es jugar con la misericordia de Dios. Y como sabemos, ¿qué tal que a usted le dé un paro cardíaco fulminante y chao y no se alcanzó a arrepentir? Si usted murió en pecado mortal, ahí no hay nada que hacer, para el infierno. ¿Cierto? Para el infierno. Acá también pregunta, ¿y las personas que se quitan la vida? ¿Qué pasa? Las personas que se suicidan. También es muy complicado como decir qué pasa porque no entendemos la misericordia del Señor, ¿cierto? Puede que una persona que se lance de un puente en el momento en que está por estampillarse contra el piso, llega y diga, Señor, me arrepiento por lo que estoy haciendo. Ya se salvó. Eso sí, le toca pagar purgatorio venteado porque está atentando contra la vida, pero se salva. O una persona que se ahorca. Puede que en ese momento en que tenga el último aire de vida, diga, Señor, pero ¿qué estoy haciendo? Perdóname. Se arrepintió, se arrepintió. Ahí, como les digo, le toca pagar purgatorio y reparar todo eso que hizo, pero se salva, ¿cierto? Se salva. Entonces es muy complicado para nosotros decir, este se salva o este se condena o así, porque nosotros no entendemos la misericordia del Señor, ¿cierto? Pero lo que les estoy diciendo, al purgatorio, ¿quiénes van? Personas que están en gracia de Dios, pero les hace falta purificarse, ¿cierto? Bueno, entonces como les estaba diciendo, vamos a hablar acerca de los argumentos para hablar de la existencia del purgatorio. Entonces, bueno, puede que a usted, como les estaba diciendo, puede que a usted le llegue un hermanito esperado y le empiecen a decir, mire, es que en la Biblia no hay ninguna parte donde se mencione la palabra purgatorio, es que en la Biblia no dice. Y entonces yo les hago una pregunta, ¿en qué parte de la Biblia dice la palabra Trinidad? En ninguna parte de la Biblia dice la palabra Trinidad, no, pero aún así nosotros creemos en ella, ¿cierto? Aún así nosotros creemos en la Santísima Trinidad y sabemos que Dios es uno y trino, pero si la palabra no está en la Biblia, entonces, ¿por qué creemos en ella si no está la palabra explícitamente? Es porque no todo lo que está escrito en la Biblia es lo que existe. No. Por eso también existe la tradición con T mayúscula, ¿cierto? La sagrada tradición. Y es muy chistoso porque hay una rama de hermanos protestantes que se hacen llamar los trinitarios. Es decir, ellos creen en la Santísima Trinidad, pero en ninguna parte de la Biblia dice la palabra Trinidad, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Dice, cuando el Señor le dice a los apóstoles, le dice, bueno, ustedes vayan y bauticen a todo el mundo y cuando los bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué se hace? Se le da un nombre a una realidad. Se le da un nombre a una realidad. Listo. Otra palabra que no está en la Biblia, la palabra encarnación. No reencarnación, no, sino encarnación. Encarnación que fue cuando Jesús, ¿cierto?, tomó forma humana y se posó en el seno de María Santísima. Eso se le llama la encarnación, ¿cierto? La palabra tampoco está en la Biblia, pero nosotros creemos en ella, ¿cierto? Creemos en ella. Entonces, bueno, vean lo que dice este otro argumento, ¿cierto? Ahí mencionamos como el primer argumento de las personas que dicen que la palabra no aparece en la Biblia, ¿cierto? Vamos con el segundo. Se los quiero leer textualmente porque me parece súper importante. Dice, los protestantes son muy firmes, de hecho insistentes, en la idea de que continuamos pecando hasta el fin de esta vida, a causa de nuestra naturaleza corrompida. Sin embargo, ellos saben que al cielo no entra nada manchado o impuro. ¿Dónde está esto? Apocalipsis 21:27. Vea,
póngale cuidado a esto tan hermoso y tan impresionante. Vea, dice, al cielo no entrará nada manchado. Lo dice Apocalipsis 21:27. Y acá yo les hago una pregunta importantísima. ¿Quién de nosotros no está manchado? O sea, muchachos, ¿quién de nosotros no está manchado? Yo la primera. No, bendito Señor, no se pone a pensar y por ahí no me acuerdo quién fue el que dijo que un santo pecaba al día 7 veces. Un santo pecaba al día 7 veces. ¿Qué nos espera a nosotros, Jesús bendito? Pero entonces póngale cuidado a esta lógica tan impresionante, vea. No entrará nada manchado al reino de los cielos, eso está en Apocalipsis. Y tampoco entrará al cielo quien no tenga el vestido digno del banquete. Eso está en Mateo 22 del 1 al 13. Mateo 22 del 1 al 13, que es la parábola donde el Señor empieza a hablar de que va a haber un banquete y entonces el Señor dice que traigan a todos los cojos, a los mancos, a los ciegos, a todos, ¿cierto? Dice que todos entren. Pero resulta que después el Señor ve a una persona que no tiene el traje, ¿cierto? El traje y el vestido digno, y eso es importantísimo porque ese vestido es la gracia, es decir, la persona que no posea esa gracia no es digna de estar en ese banquete, entonces no puede entrar. Entonces la parábola que dice que el Señor le dice a sus, ¿cómo decirlo?, a sus siervos que lo saquen, ¿cierto? Que lo saquen de allí y todo esto. Entonces, vea, ahí tampoco es digno de entrar en ese banquete si no tiene el vestido digno, que es el vestido de la gracia, ¿cierto? Pero póngale esto, cuidado a esto tan hermoso. También habla de la infinita misericordia de Dios que perdona a quien se arrepiente, pero sabe que de toda palabra ociosa que hablen los hombres dará cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. ¿Qué es una palabra ociosa? No es una palabra mala, porque si no se llamaría palabra mala. Una palabra ociosa es una palabra que no edifica, es una palabra frívola, es una palabra que no te ayuda a acrecentar tu santidad. Eso es una palabra ociosa. ¿Y cuántos de nosotros, pongámonos a pensar, no más en el día de hoy, cuántas palabras ociosas no hemos dicho? Entonces vean qué impresionante. Entonces hemos estado hablando, nada manchado va a ir al cielo. Si no tiene el vestido digno para entrar, tampoco va a ir al cielo. Y tiene que dar cuentas de toda palabra ociosa. Entonces, muchachos, ahí, mejor dicho, estamos más condenados que quién sabe qué, ¿cierto? Entonces, así pues, una persona pecadora se arrepiente con seguridad de que Dios le perdona, pero aunque la sangre de Cristo le lave, esa persona seguirá pecando hasta el fin de sus días. Eso es lo que dicen nuestros hermanos protestantes, porque ellos dicen que nuestra naturaleza está corrupta y entonces que el hombre al tener su naturaleza corrupta siempre va a seguir pecando y pecando y pecando. Nosotros no creemos en que nuestra naturaleza esté corrupta, nosotros creemos que nuestra naturaleza está herida, eso es importantísimo, está herida, por lo tanto, por eso nosotros seguimos con esa inclinación hacia el pecado, pero sabemos que esa herida que tiene nuestra naturaleza se puede sanar con la gracia de Dios. Lo que dicen nuestros hermanos protestantes es que nuestra naturaleza está corrupta. Entonces el hombre peca y la gracia de Dios no importa y no hace nada la gracia de Dios. Entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo no valió para nada. Eso es lo que muchos de nuestros hermanos protestantes piensan, ¿cierto? Entonces, vean, imagínense pues, sin nadie que esté manchado, sin nadie que no tenga el vestido digno, si el Señor nos va a pedir cuentas de toda palabra ociosa que vamos a decir. En el caso de que no existiera el purgatorio, pues muchachos, nosotros ya estaríamos más condenados que quién sabe qué. O sea, pónganse a pensar en eso. Ya estaríamos condenados porque si nada manchado entra al cielo y yo estoy manchado, pues ya nada, no hay nada que hacer. Y si dice que el infierno es un fuego eterno, es decir, que quien entra al infierno no se salva, ya no puede volver a salir de allí nunca durante toda la eternidad, entonces pongámonos a pensar por simple lógica. O sea, si nada manchado entra al cielo
Y si nadie sale del infierno, entonces todos nos condenaríamos. ¿No les parece eso? Todos nos condenaríamos porque por nuestra naturaleza herida seguimos pecando. Y si, pues, como dicen nuestros hermanos protestantes, si la gracia de Dios no hace nada en nuestras almas, entonces da ya, chao, todos para el infierno. Entonces ahí donde hay, eso no tendría sentido. O sea, utilizando un poquito la lógica, eso no tendría sentido, ¿cierto? Nuestro Señor es muy misericordioso y entonces ¿a dónde van estas personas que tienen esa mancha, ¿cierto? Y necesitan ser purificadas, pues al purgatorio. Al purgatorio, eso es así de simple, ¿cierto? Así de simple. Eso es como cuestión de mucha lógica, ¿cierto? Eso es muy, muy charro, muy chistoso. Entonces, vean qué impresionante. Y todo lo estamos desglosando de la palabra de Dios, ¿cierto? De la Biblia. Acá no nos estamos inventando nada. Entonces, bueno, vamos con el tercer argumento. Entonces, imagínense que esta lógica, pues esto que les estoy contando es tan lógico que muchos filósofos paganos que estuvieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como Platón, Sócrates y Aristóteles y esta gente que eran filósofos paganos porque pues ellos no conocieron la misericordia pues de nuestro Señor, ellos aún así aludían y continuamente mencionaban este lugar. Por ejemplo, Platón, vean lo que decía Platón, alude varias veces a un lugar ultraterreno donde se purificaban las almas imperfectas antes de entrar al reposo eterno. Antes de entrar al reposo eterno, a pesar pues de que ellos no tenían ninguna concepción cristiana, ninguna concepción creyente o judía, no, nada, nada, nada de eso, pero aún así para ellos era bastante lógico pensar de que había un lugar donde se purificaban las almas. Vean qué impresionante. También tenemos otro filósofo, Virgilio, vean lo que decía Virgilio. Reconoce esa misma creencia en la idea al describir la purificación que es necesario sufrir antes de entrar en los campos de Eliseo. ¿Qué son los campos de Eliseo? Para Virgilio era el paraíso, ¿cierto? El paraíso lo llamaba campos de Eliseo. Entonces vea lo que decía Virgilio, él mismo también reconocía que antes debía sufrir una purificación. Vea qué impresionante. Otro filósofo, perdón, que este sí viene después de Cristo, que se llama Séneca, decía, consolando a la noble Marcia por la muerte prematura de su hijo, le hablaba de un lugar donde se expurga y sacude de sí los vicios pegadizos y la herrumbre inherente a toda vida mortal. Vean qué impresionante. O sea, filósofos que no tenían ninguna concepción cristiana, creyente, y aún así hablaban de este lugar de purificación. No lo llamaban obviamente purgatorio, pero sí hablaban de un lugar de purificación. Vean qué hermoso, qué hermoso. Entonces vamos con otro argumento, ¿cierto? Acá estamos sacando muchos argumentos. Vayan tratando de anotar como las citas bíblicas que les estoy diciendo para que después ustedes las puedan buscar y puedan interiorizarlas mejor, ¿cierto? Porque acá lo estamos mencionando así como súper rápido. Entonces, dice, cuando ustedes hablaron del infierno, ¿cierto? Cuando mencionaron, mentiras, no, cuando hablaron acerca del pecado, eso fue la lección número 5, que se habló de la tentación y el pecado, se les dijo que todo pecado causa en el alma dos cosas, que es la culpa y la pena, ¿cierto? La culpa y la pena. Entonces, la culpa es borrada cuando nos confesamos, ¿cierto? Cuando nos confesamos, pero perdura la pena, ¿cierto? La pena es la que perdura. Entonces, ¿esto en dónde está? Segunda de Samuel 12, del 13 al 14 y 24:12, es decir, capítulo 24, versículo 12. Se las repito. Segunda de Samuel 12, del 13 al 14 y el capítulo 24, versículo 12, ¿cierto? Ahí es donde se dice que el pecado causa en el alma una culpa y una pena.
Entonces, como les estaba diciendo, la culpa se borra con la confesión. Con la confesión se borra la culpa, pero perdura la pena, ¿cierto? No sé si les pusieron el ejemplo del clavo en la pared. Es como si tuviera la pared y yo clavo una puntilla, ¿cierto? Una puntilla. Entonces, ¿qué sería la culpa? Digamos que la puntilla es el pecado, ¿cierto? La pared es mi alma. Entonces, bueno, yo clavo la puntilla en la pared y sí. Entonces resulta que cuando yo me confieso, quito el clavo, ¿cierto? Que sería la culpa. Pero ¿qué queda en esa pared? Queda el hueco, ¿cierto? Queda un hueco. Y podríamos decir que ese huequito es la pena, ¿cierto? La pena. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con esa pena? O con ese huequito que quedó, pues tengo que, no sé, echarle cemento, resanarla, pintar la pared para que quede otra vez bonita, ¿cierto? Para que quede otra vez linda, porque imagínense pues esa pared ahí con una mano de huecos, eso se ve muy feo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que empezar a reparar esa pared, ¿cierto? Tengo que empezar a aplicarle la pinturita para que se vea más bonita, ¿cierto? Todo eso es lo que yo tengo que empezar a hacer. Entonces esa sería la pena. Y ese es un ejemplo excelente para que nosotros interioricemos qué es lo que pasa en nuestra alma cuando nosotros pecamos. Entonces, otro ejemplo. Digamos que nuestra mamá tiene una cerámica así que le trajeron de China, última edición, así la cosa más hermosa, ¿cierto? Y resulta que un día usted estaba corriendo y se le quebró y usted va donde su mamá y usted le dice, mamá, perdóneme, le quebré esto, tal cosa, tal otra, así puede que su mamá con mucho amor y con mucha caridad, así, tranquilo, mijito, yo lo perdono, no hay problema. Pero ¿qué? Eso no se queda así únicamente, no, usted tiene que pagarlo. Usted tiene que pagar lo que quebró, es así de simple. Entonces eso es lo que sucede con la culpa y con la pena cuando nosotros pecamos. Entonces, por eso está el purgatorio, para que nosotros lo que no alcanzamos a reparar en esta vida, lo reparemos en la otra, ¿cierto? En la otra. Eso es así de sencillo. Nosotros podemos reparar muchas veces en esta vida, ¿cierto? En nuestra vida terrenal, nosotros podemos reparar. Por eso, cuando nosotros nos vamos a confesar, el sacerdote pone una penitencia y esa penitencia se tiene que cumplir porque con esa penitencia nosotros estamos reparando ese pecado que nosotros cometimos. Es decir, que si usted se va a confesar y el sacerdote no le pone penitencia, pídasela. No les dé, no les dé pena, ¿cierto? Como ir a como decirle al sacerdote, padre, venga, póngame la penitencia, ¿cierto? Porque con eso nosotros reparamos y todo lo que nosotros no reparemos aquí en la tierra lo vamos a tener que reparar en la otra vida, ¿cierto? Bueno, entonces, otro argumento. Entonces, vea lo que dice Mateo 12:31. Vea, Mateo 12:31. Dice, aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Entonces, un santo que es doctor de la iglesia que se llama San Gregorio Magno tomó esta cita bíblica y se puso a hacer una reflexión súper lógica pues de esto. Entonces él dijo, bueno, entonces si acá dice que no será perdonado, cierto, que el pecado en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, entonces quiere decir que hay pecados que se perdonan aquí en la tierra y también hay otros que serán perdonados en la otra vida. Vean qué teso lo que dijo él. Entonces vea esto tan impresionante, dice. En el infierno ya no hay posibilidad de perdón y al cielo no entra nada manchado. Por tanto, debe haber un lugar intermedio de purificación donde se perdonen los pecados. Este es el purgatorio. ¿Cierto? Muy lógico. Esa cita bíblica es Mateo 12:31. Entonces vamos con otro argumento que también es otra cita bíblica.
Segunda de Macabeos 12, 42, 45. Segunda de Macabeos 12, 42, 45. Entonces resulta que en esta cita bíblica hay un señor que se llama Judas Macabeos. Resulta que él era un guerrero por allá del pueblo de Israel. Él era el comandante así del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces resulta que los israelitas estaban en una guerra y resulta que muchos de los israelitas murieron, y cuando ellos fueron a mirar el cuerpo de los israelitas, resulta que ellos tenían como unos objetos que estaban consagrados a los ídolos. Entonces, ¿qué hizo este señor Judas Macabeos? Él llegó y él dijo, bueno, no, váyanse de una a ofrecer sacrificios por las almas de estos guerreros, ¿cierto? Por todos los israelitas que murieron. Entonces, vean qué hermoso. Hay otro argumento para defender la existencia del purgatorio. Ve así, entonces se supone que no hay nada, ¿cierto? Se supone que el que ya está en el cielo, pues no necesita de las oraciones de uno, ¿cierto? Porque ya es santo. Y el que está en el infierno es un fuego eterno. Es decir, que si usted está en el infierno, pues ya chao, no hay oración que valga que a usted le hagan para que usted se salve, porque ya está en el infierno. Entonces, ¿a qué se refería Judas Macabeos con esto? Entonces ahí él hacía alusión a este lugar que se le llama el purgatorio. Vean que es muy lógico, ¿cierto? Es muy lógico. Y eso que Macabeos está en el Antiguo Testamento, es decir, todo esto sucedió mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces resulta que puede que usted vaya y le diga a un hermanito protestante y le salga con esta cita bíblica, pero resulta que nuestros hermanos protestantes le quitaron, entre los 7 libros que le quitaron del Antiguo Testamento a la Biblia, le quitaron primera y segunda de Macabeos. O sea, ellos no tienen estos libros en sus Biblias. Entonces, eso también es muy importante para que ustedes revisen sus Biblias. Usted revise su Biblia y si usted no tiene ni primera ni segunda de Macabeos, su Biblia es protestante. Entonces, tenga mucho cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, vea que los judíos desde mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo tenían esta creencia de una purificación post-morte. Entonces vean qué hermoso porque aún así, antes de que viniera nuestro Señor y se hablara pues así como de pronto en los evangelios del purgatorio, ellos ya sabían, ¿cierto? Vamos con otro argumento, y es Mateo 12:32. Mateo 12:32. Este fue la que ya les había dicho de que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra un pecado que se cometan contra el Espíritu Santo. Es esa, ¿cierto? Que ya la habíamos mencionado un poquito. Bueno, vamos con otro argumento. Vea esta. Mateo 18, 23, 35. Entonces aquí es otra parábola. Es una parábola donde, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa parábola donde estaba el rey que tenía un verdugo, me parece, que le debía 10.000 talentos. Le debía 10.000 talentos y entonces resulta que llega este rey y se los perdona. Le perdona los 10.000 talentos que le debía y resulta que después llega este verdugo y hay otra persona que le debía solamente 100 talentos y no se los perdona. Y entonces el rey se entera de esto y llega y manda a apresar a este otro verdugo, porque llega y le dice, ¿cómo así? Yo te perdoné los 10.000 talentos que me debías y tú no tuviste misericordia con este hermano tuyo. Entonces vean qué impresionante, vean qué impresionante. Y entonces después de esto, vean lo que dice. Lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Es decir, que el verdugo iba a estar en este lugar hasta que pagara todo lo que debía. O sea, que él iba a salir de ese lugar. Él iba a salir de allí. Entonces vean qué impresionante, vean qué hermoso. Ahí, y lo más fuerte
es que el Señor cuando inicia esta parábola dice lo siguiente, dicen, aprendan algo sobre el reino de los cielos. Él inicia así esta parábola, vean qué hermoso. Y cuando la finaliza dice lo siguiente, lo mismo hará mi Padre Celestial, es decir, que lo mismo hará el Señor con nosotros. Hasta que no paguemos la última deuda, no saldremos de ese lugar, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces vamos con otro argumento, ¿cierto? Otro argumento. Dice Lucas 12, 58, 59. Dice, nuevamente habla nuestro Señor de una cárcel de la que no se sale hasta que se ha pagado el último centavo. Otra vez el Señor habla de esto. Dice, la cárcel de la que habla el Señor no puede ser el infierno porque no se sale de allí. Ya les habían dado un poquito de las citas bíblicas, ¿cierto? Que son Mateo 18:8, Mateo 25:41. Entonces es un lugar de donde no se sale. El infierno, ¿cierto? Es un lugar es un lugar de donde no se sale. Entonces, esta cárcel es el purgatorio donde es purificado el pecador. Entonces, esto está en Lucas 12, 58, 59. Vamos con otra cita bíblica. Es que veamos, ya tenemos un montón de citas bíblicas para hablar acerca de la existencia del purgatorio. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Yo creo que esta es una de las más importantes. Acá el apóstol San Pablo habla del fuego. Vean, se los quiero leer textualmente. Dice, San Pablo habla del fuego que probará la obra de las personas que edificaron su vida sobre Cristo. Algunos construyeron con oro, plata o piedras preciosas, otros con madera, caña o paja. Pablo dice además que será premiado aquel cuya obra resista al fuego. Pero si la obra se hace cenizas, el obrero tendrá que pagar. ¿Se condenará entonces? No. Pablo es claro al decir que se salvará, pues había edificado sobre Cristo. Sin embargo, tendrá que pasar por el fuego purificador y ese fuego purificador es el purgatorio. Esta cita bíblica es importantísima, muchachos. Si ustedes tienen la oportunidad de leerla ahorita en su casa, pues cuando termine la lección, sería muy, 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 muy importante que ustedes la leyeran, ¿cierto? ¿A qué se refiere el apóstol San Pablo en esta cita bíblica? Él dice, sí, hay personas que edificaron sobre Cristo, pero si su casa no resiste el fuego que va a venir, entonces va a tener que pagar, ¿cierto? Va a tener que pagar. ¿Y a qué se refiere San Pablo en esto? ¿A qué se refiere San Pablo en esto? Se refiere a todas las faltas de caridad que nosotros hayamos hecho. Es decir, que nosotros tenemos que pagar por todas las faltas de caridad que nosotros hayamos cometido, ¿cierto? Entonces vean qué impresionante. Otra cosa que les quiero decir, Primera de Corintios 3 del 11 al 15. Bueno, entonces eso son como un poquito los argumentos para probar como la existencia del purgatorio, ¿cierto? Entonces eso es muy, muy impresionante. También muchachos, nosotros, como les decía antes, nosotros podemos purificar estando aquí en la tierra. Por ejemplo, una persona que tiene un cáncer así fuertísimo, que una persona que lleva, no sé, un año con cáncer y todo el mundo lo ve sufriendo así terriblemente y uno dice, Señor, pero ¿por qué no se muere? ¿Qué pasó? Si está tan grave, ¿por qué no se muere? Muchachos, eso es una muestra de la misericordia del Señor. Eso es una muestra de la misericordia del Señor, porque uno no sabe cuánto tiempo de purgatorio esta persona se está ahorrando, si está uniendo todos esos sufrimientos a la cruz de Jesucristo. Porque cuando nosotros unimos a Cristo todo lo que nos sucede,
Dios Padre ve en nosotros nuevamente a un Cristo crucificado, ve nuevamente toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean qué importante unir todo lo que a nosotros nos duele a nuestro Señor. Por eso nosotros, un católico, no debe estar de acuerdo con la eutanasia. No, porque imagínese este alma que esté reparando 15 años de purgatorio o no sabemos cuánto tiempo de purgatorio con un cáncer que lo esté matando por dentro, y para nosotros, tal vez para el mundo es más fácil decir, no, pues aplíquele la eutanasia, no, es que acabemos con el sufrimiento que tiene esta persona, acabas con el sufrimiento terrenal, que es una cosa aquí pequeñita, pero entonces tú no sabes lo que le puede esperar a esta persona en la otra vida. O sea, no sabes cuánto tiempo el Señor le había dado la oportunidad para que reparara, y entonces tú le estás robando esa oportunidad. Entonces vean qué fuerte. Y entonces por eso es importantísimo que nosotros unamos todo lo que a nosotros nos duele a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Listo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Me estoy demorando mucho y me falta aún hablar del cielo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las almas del purgatorio, ¿cierto? De las almas del purgatorio. Vea, las almas del purgatorio no son para invocarlas, ni para que me despierten, ni ay, es que yo necesito tal cosa, entonces vea, pídale a las ánimas del purgatorio que déjeles un vasito de agua, que ellas vienen. No, muchachos, no, todo eso está mal. Las almas del purgatorio, muchachos, ellos están pidiendo nuestra oración. Eso es una mentira de que no, es que ellas nos alcanzan favores, es que no, mucho cuidado con eso. Por ellos, ¿qué hay que hacer? Orar muchísimo, porque lo necesitan mucho. Ellos necesitan que nosotros oremos por ellas, porque ellas no pueden orar por sí mismas. Las almas del purgatorio salen del purgatorio más rápido gracias a nuestras oraciones, gracias a las eucaristías que nosotros ofrezcamos por ellas, gracias a los rosarios que nosotros hagamos por todas estas almas. Ese familiar que se te murió, ¿hace cuánto no oras por él? ¿Hace cuánto no le dices al Señor, Señor, ten misericordia de su alma? Tal vez hay un error, y es que, como dice el dicho, no hay muerto malo, ¿cierto? Cuando una persona se muere, siempre pues está él, ay, pero es que como era de bueno, como era de virtuoso, tal cosa y tal otra, porque no hay muerto malo, ¿cierto? Como dice el dicho, pero no, muchachos. O sea, cuando una persona se muere, lo que uno tiene que estar haciendo en esa sala de velación es rezando full rosarios, ofreciendo eucaristías, ofreciendo ayunos, ofreciendo mortificaciones por esas almas, por ese alma de ese familiar tuyo que se murió, en vez de andarlas a ellas molestando, pues por decirlo así, diciendo, no, es que ellas me hacen favores, es que tal cosa, es que si a uno se le pierde una cosa, pídale a las ánimas del purgatorio y ellas se la buscan. No, eso está mal y eso es un sufrimiento grandísimo para ellas. Entonces, bueno, así voy a dejar como un poquito el tema así de las almas del purgatorio para que pasemos pues a la otra postrimería, que es el cielo. Antes de pasar a la postrimería del cielo, les quiero hablar de las indulgencias. Vea lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1471, de las indulgencias. Dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por la mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es decir, que la indulgencia usted le deja al alma así como la de un bebecito, ¿cierto? Limpiecita. Pero hay dos tipos de indulgencias. La primera es la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria, vea lo que dice, borra toda pena merecida por el pecado. Vean qué fuerte, borra toda pena. O sea, cuando usted gana una indulgencia plenaria, muchachos, si usted se muere en ese momento y usted gana la indulgencia plenaria, usted se va directico para el cielo. Usted no tiene que pagar purgatorio. Eso es lo impresionante de las indulgencias. Pero para tener esta indulgencia plenaria hay ciertas condiciones.
¿cierto? Ciertas condiciones. La primera es la confesión. Usted tiene que estar confesado. La segunda es la comunión. Usted tiene que haber comulgado. La tercera es una oración por el Papa. En este caso, nuestro Papa Francisco, ¿cierto? Entonces usted, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por el Papa, ¿cierto? Por sus intenciones. La cuarta, una obra que produzca una... Se me apareció que se había cortado esto. Bueno, dice, una obra que produzca una indulgencia plenaria. Esto lo determina la Iglesia. Entonces, ¿qué produce indulgencia plenaria? 3 días de retiro. Vean qué fuerte. 3 días de retiro. Rezar el rosario en comunidad. Ya qué hermoso. Asistir a una primera comunión. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a una primera comunión y lo desperdiciamos, muchachos? No nos damos cuenta pues de que eso da indulgencia. Vea, otra, hacer el Santo Via Crucis. Hacer el Santo Via Crucis. El Viernes Santo que hicimos el Santo Via Crucis daba indulgencia plenaria. Por si no sabían, muchachos, para que ahora lo aprovechemos, ¿cierto? Y la bendición Urbi et Orbi. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, el Papa Francisco la dio, ¿cierto? Esta bendición únicamente la da el Papa, ¿cierto? El Papa, y él la dio. Y la quinta condición para ganar una indulgencia plenaria, que es la más importante, vean lo que dice, renunciar a todo afecto al pecado, incluso venial. Es decir, sí, es que yo cumplo todas las condiciones y pues las 4 primeras condiciones son fáciles de cumplir, pero la última, muchachos, es la más importante. ¿Y a qué se refiere con esto de renunciar a todo afecto al pecado? Quiere decir que sí, es que yo no peco, pero es que a mí me da como un guayabo y una cosa en el corazón de que esto sea pecado. Ay, es que es donde esto no fuera pecado. Ay, sí. Entonces vean qué fuerte eso. Vean qué fuerte eso, porque aún así yo no cometa el pecado porque sé que es pecado y porque sé que es pecado mortal. Y si me muero me condeno, pues si lo cometo. Pero aún así yo desearía en el corazón de que eso no fuera pecado para poder hacerlo. Ahí aún se tiene un afecto hacia el pecado y eso está mal. Y eso está mal, ¿cierto? Entonces, muchachos, tenemos que aprovechar mucho lo de las indulgencias. Mucho, mucho. Vea, cuando usted le digan indulgencia, métase allá. Métase. Vea, rezar el rosario en comunidad da indulgencia. Vean qué cosas tan impresionantes. Y muchas veces nosotros perdemos ese tipo de oportunidades. Entonces, bueno, y el segundo tipo de indulgencia que hay es la indulgencia parcial. Como su nombre lo indica, borra solo una parte de la pena merecida por el pecado, ¿cierto? Entonces, esto es impresionante. ¿Por qué en el credo dice descendió a los infiernos? Pregunta alguien. Resulta que los infiernos se refiere a algo que se llama al seno de Abraham. No sé si ustedes lo han escuchado en la parábola de Lázaro y el rico de Pulón, que dice que Lázaro cuando murió se fue al seno de Abraham. El seno de Abraham es llamado también los infiernos, no el infierno, sino los infiernos, ¿cierto? Los infiernos o el seno de Abraham. Era el lugar donde iban los justos antes de que nuestro Señor muriera en la cruz, porque antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, las puertas del cielo estaban cerradas. Cuando nuestro Señor murió en la cruz, Él nos abrió nuevamente las puertas de los cielos. Entonces existía ese lugar que se llamaba el seno de Abraham o los infiernos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos con la última postrimería que... Ay, ¿qué hora es? Ah, no. Bueno, sí tenemos tiempo. ¿Qué es el cielo? ¿Cierto? Es el cielo o la felicidad eterna, la gloria, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar del cielo. Les voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica, 10:24. Vean lo que dice. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Vean qué fuerte.
Decía Santo Tomás de Aquino, el bien perfecto que sacía plenamente el apetito. Vea qué hermoso. Es decir, que nosotros, por más cosas que hagamos y hagamos y hagamos y hagamos acá en la tierra, que a pesar de que eso nos dé una felicidad acá efímera, eso nunca va a tener un nivel de comparación a la felicidad que nos va a dar el cielo. Me parece que era San Agustín el que decía, el hombre tiene un vacío en el corazón del tamaño de Dios. Vean qué hermoso. Es decir, que ese vacío solamente va a poder ser llenado cuando nosotros estemos en el cielo gozando de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Y por eso dice que el fin último del hombre es el cielo. Es decir, nuestro Señor quiere que todos nos salvemos. Por eso en el momento en el que Él ascendió a los cielos, Él dice, voy a ir a prepararos un lugar, voy a ir a prepararos un lugar. Hace un tiempo leía un libro que se llama, bueno, el nombre es muy chistoso, pero no se dejen guiar por el nombre. El libro se llama Me quiero casar, pero no tiene nada que ver pues acá con el matrimonio del hombre y la mujer, no, sino que habla del matrimonio místico que todos estamos llamados a tener con Jesucristo. Y decía este libro que nuestro Señor está como un novio esperando a que su esposa, la Iglesia Católica, vaya al cielo para consumar ese amor en las bodas del Cordero de las que habla el Apocalipsis. Qué hermoso, muchachos. O sea que nuestro Señor está ahí sediento y esperando como un enamorado. Está esperando ahí como una enamorada que su esposa o su futura esposa, ¿cierto? Que es la Iglesia Católica, consuma ese amor con él. Vean qué lindo. Y el cielo es tan impresionante, muchachos, que por eso San Pablo en la primera carta a los Corintios 2:9, él dice algo hermoso. Él dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que lo aman. Vean qué hermoso. Es decir que hablar del cielo es muy complicado, porque es algo tan sobrenatural lo que el Señor tiene preparado para aquellos que lo aman, que no hay palabras como terrenas, no hay palabras humanas que lo puedan definir. Por eso San Pablo dijo eso, por eso San Pablo dijo, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni ningún corazón está preparado para lo que el Señor tiene, para aquellos que lo aman, para aquellos que viven en coherencia, para aquellos que viven los mandamientos, para aquellos quienes, más importante, le aman, le aman. Entonces, eso es impresionante, muchachos. Vean, los goces del cielo es algo tan sobrenatural que es muy duro explicarlo, pero así como un ejemplo pequeñito. Ustedes imagínense pues de que, no sé, usted tiene un hijo secuestrado o su mamá, su hermano, ¿cierto? Póngalo, acomódelo a su situación. Usted tiene un hijo secuestrado, usted está en la ruina, usted no tiene nada de dinero, usted tiene una enfermedad terminal, ¿cierto? Usted tiene una enfermedad terminal, resulta que metieron injustamente a la cárcel a su hijo o a su esposo. O sea, imagínese pues todas las tragedias que le puede pasar a una persona. Y entonces resulta que en ese momento en el que usted está así triste de la vida, le llega una llamada al celular y le dicen, mire, su hijo acaba de ser liberado. Ese hijo que usted tenía secuestrado, lo liberaron. ¿Y usted qué? Pero no, ¿cómo así? Qué impresionante. Y usted está feliz de la dicha, o sea, usted está tan feliz que ni siquiera se acuerda del mundo de problemas más que tiene. Pero después de eso, de que liberan a su hijo secuestrado, la vuelven a llamar y le dicen, mire, su esposo que estaba en la cárcel, su esposo, su esposa que estaba en la cárcel, el abogado y el juez hablaron y se dieron cuenta de que era inocente y también lo liberaron. Y usted así, pero qué impresión, acaban de liberar a mi hijo y también liberaron a mi esposa de la cárcel o a mi esposa de la cárcel, qué cosa tan hermosa. Y después, pero usted dice, ay, pero es que yo estoy en bancarrota, ¿qué voy a hacer? Pero en ese momento lo llaman y le dicen, vea, usted se acaba de ganar el baloto. Y usted así, pero no, qué impresión, ¿cómo así? Es que puede haber más dicha, puede haber más felicidad. Pero entonces luego usted se acuerda
Y usted dice, ah, pero es que tengo esta tal enfermedad terminal, entonces, ¿para qué tanta plata? ¿Para qué mi hijo sabiendo que me voy a morir? Pero en ese momento lo llama el médico y le dice, acabamos de revisar la última tomografía que le hicimos y resulta que usted está bien, resulta que usted está sano. Entonces, imagínese la felicidad que debe tener esa persona, pues a la que le pasó eso, imagínense. Y muchachos, así es en el cielo. Es felicidad tras felicidad. O sea, es algo impresionante que este pequeño ejemplo no se puede comparar con la grandeza que es el cielo, pero así como para que lo entendamos un poquito, ¿cierto? Así es el cielo. El cielo usted está constantemente más feliz. Cada segundo usted es más feliz que el anterior. O sea, imagínense la grandeza, la belleza. Y además usted va a tener y allá en el cielo algo que se llama el goce y el disfrute de los sentidos. Es decir, vea lo que dice esto tan impresionante. Nuestros ojos estarán perpetuamente llenos del deleite mayor que puede procurarles la vista de los más bellos objetos. Nuestros oídos estarán llenos del placer que aquí les causa las más bellas melodías y dulces palabras. Vean qué hermoso. Y qué más mayor deleite que tener y uno poder estar viendo a Dios. O sea, vean qué hermoso. Es que también tenemos que quitarnos como esa concepción de que el cielo es usted allá con dos alitas, montado en una nube tocando el arpa. No, el cielo no es así. El cielo es usted estar cada día más feliz, estar ahí plenamente gozando de la visión de nuestro Señor Jesucristo, adorándolo, glorificándolo. O sea, es algo hermoso, ¿cierto? Es algo hermoso. Eso fue lo que llevó a muchos santos, como yo les decía, en la clase de la muerte y el juicio. Es como estos santos que como una Santa Teresa de Ávila que decía, muero porque no muero, ¿cierto? Muero porque no muero. O como un San Francisco de Asís que veía la muerte y la llamaba la hermana muerte. Era porque ellos sabían lo que les esperaba. Ellos sabían que el cielo es algo tan, pero tan hermoso que que tenían en su corazón esa seguridad de que por haber hecho las cosas bien ellos podrían ir a gozar de la visión de nuestro Señor. Vea qué hermoso. Vea lo que decía San Agustín. Dice, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, que nuestro corazón va a estar así revoloteando y revoloteando como una mariposita hasta que descanse en Dios y nunca va a estar tranquilo hasta que descanse profundamente en Dios. Vea qué fuerte. Por eso es que las personas cuando están en el mundo pueden que tengan muchas cosas, pero nunca se sienten satisfechos. Puede que tengan mucho dinero, pero no están satisfechos. Es porque nuestro corazón va a estar inquieto hasta que repose en Dios, hasta que repose en Dios. Entonces, vea qué hermoso, vean qué hermoso. Una vez alguien me decía, uno no debe predicar asustando con el infierno, sino enamorando del cielo. Enamorando del cielo. Entonces nosotros no podemos tener en nuestro corazón como el hecho de decir, ah, es que yo no peco porque me da miedo condenarme, es que yo no hago tal cosa porque sé que es pecado mortal y si cometo pecado mortal me voy para el infierno. No, nosotros debemos hacer las cosas es pensando en el cielo, es diciendo, Señor, es que si yo hago esto, estoy mereciendo una eternidad bienaventurada. Vea qué lindo, ¿cierto? Entonces, bueno, esta ha sido como la lección de hoy, ¿cierto? El compromiso con la Virgen María. Dice, durante esta semana asistir a la misa y ofrecerla por las almas del purgatorio más necesitadas y especialmente por las almas de nuestros familiares fallecidos. También ofrecer por ellas el Santo Rosario. Como no podemos ir a la Eucaristía, por lo menos haga el esfuercito y véase la Eucaristía virtualmente, ¿cierto? O sea, ahorita sí el que saque excusa de no ver la Eucaristía, eso sí es ser muy conchudo, en serio. Porque ahorita la iglesia nos está dando muchísimas oportunidades. De pronto, las personas de acá de Pereira o de Colombia, hay Eucaristías
a cada hora, o sea, en serio, a cada ratico hay. La del Papa es a las 8 de la mañana, acá hora Colombia. La de la Valvanera es a las 12, a las 5 también hay con las ideas del Fiat, a las 5:30 también hay, a las 6 de la tarde también hay. Traten de ver las Eucaristías en vivo, ¿cierto? En vivo. Entonces, no hay excusa, no hay excusa para no ver la Eucaristía. Como decía el Papa Francisco en una exhortación, la Eucaristía no me acuerdo de cuánto, creo que fue el jueves de la semana pasada, él decía que la iglesia no puede quedarse únicamente en una iglesia viralizada y no viralizada por el virus, ¿no? Sino viralizada de lo virtual. No, la iglesia no se puede quedar únicamente en eso, pero dadas las circunstancias que tenemos, pues tenemos que vivir la Eucaristía, sí, ¿cierto? Pero eso sí, viviendo la Eucaristía, pues como si usted estuviera en el templo. Eso no es que usted está viendo la Eucaristía almorzando o que usted está viendo la Eucaristía y está por allá pensando en el sancocho del almuerzo. No, o sea, es usted ver la Eucaristía como si usted estuviera en el templo, ¿cierto? Como si usted estuviera en el templo haciendo la comunión espiritual, así, con todo el corazón, con todo el corazón. Listo. Entonces, ese es el compromiso con la Virgen María. Espero que estemos muy juiciosos haciendo la práctica. Les recuerdo que debemos estar bien leyendo el libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Espero que se lo estén leyendo. Listo, eso es un compromiso, como les decía, con la Virgen María. Esto no es pues ni con Ángela, ni conmigo, no, sino que esto es usted directamente con la Virgen María. Además, ese libro es impresionante. Muchachos, no saben el regalo que hay en este libro, en el tratado. Eso, si usted se quiere enamorar, si usted se quiere enamorar de la Virgen María, léaselo. Es un libro impresionante, es hermosísimo. Ahí yo creo que se los han mandado a los grupitos, ¿cierto? A todo eso. Entonces, para no demorarlos más, vamos a hacer la oración final. Listo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos reunirnos en torno a ti. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor, porque reconocemos que somos una nada, pero también sabemos que somos una nada muy amada. Te pedimos, Señor, que incendies en nuestro corazón el deseo ardiente del cielo, de la eternidad bienaventurada, Señor. Porque como San Pablo decía, ni ojo vio, ni oído yo, ni ningún corazón puede ni tiene presente lo que tú has preparado para aquellos quienes te aman. Por eso te pedimos, Señor, que nos des la gracia de poder anhelar ese cielo tan esperado que tú tienes preparado para nosotros. Danos la gracia de vivir cada día como si fuera el último, solo por hoy. Solo por hoy voy a dejar de pecar, solo por hoy voy a dejar tantas faltas de caridad que he cometido. Te pedimos, Señor, que nos regales lo que queda de este día para vivirlo en santidad, para vivirlo en amor, para vivirlo en coherencia con lo que tú nos pides, Señor. Pero eso sí, danos lo que nos pides y pídenos lo que quieras, Señor. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, mi Jesús. Señor, no tenemos más anhelo en nuestra alma que darte gloria, honra y honor. Por eso te consagramos por manos de María Santísima nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todos nuestros sentidos internos y externos, para que sean más agradables a ti. Entregamos nuestro corazón a nuestra Madre Santísima María para que ella lo prepare, lo decore y lo adorne para que sea más agradable a ti, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos cubras con tu preciosísima sangre, a nosotros y a toda nuestra familia. Regálanos
un descanso reparador. Te pedimos por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por la más necesitada, aquella que esté necesitando esta oración, por aquella que nadie ora, por aquella que está más abandonada, que esta oración pueda ser de un descanso para ella, que esta oración pueda ser de un calmar todo ese fuego purificador, Señor. Y si a algún alma le hace falta esta pequeña y pobre oración para salir del purgatorio, Señor, te la ofrecemos también por ellas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor los bendiga, los queremos mucho. Esperamos pues que perseveren muchísimo. Y nada, nos vemos hoy que es el jueves, nos vemos el jueves, listo. Dios los bendiga, espero que estén muy juiciosos haciendo las prácticas, ¿cierto? Y nada, adiós.